y de Dios. ¿Pasaron todos los invitados al tiro nomás? Sí, más rápido. Se les da la bienvenida a todos los asistentes, especialmente a los ministros de Medio Ambiente y Agricultura. Hoy día estamos haciendo una sesión especial unida a las comisiones de Agricultura y Medio Ambiente. Esto en función de la nueva institucionalidad de CONAF y su vinculación con el Servicio de Biodiversidad. Por un tema de tiempos, vamos a tratar de ser bien breves, principalmente porque la ministra de Medio Ambiente ha pedido exponer primero y por otro lado porque hay dos senadores que también deben, salir de este espacio a la 1:15. Por lo tanto, le damos la palabra y la bienvenida a nuestra ministra de Medio Ambiente y escuchamos su exposición. Muchas gracias. La verdad que más que exposición es una opinión y una decisión. Nosotros hemos estado trabajando en conjunto con el Ministerio de Agricultura y con la Secretaría General de la Presidencia en términos de poder hacer concordar los dos proyectos que están en discusión en el Senado, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el SENAFOR. Quiero manifestar como Ministerio de Medio Ambiente que producto de ese trabajo de coordinación se ha decidido que efectivamente el Ministerio de Medio Ambiente apoya la creación del SENAFOR como un órgano público a cargo de la gestión silvícola, el fomento forestal y el control de incendios. Sin embargo, también decir con la misma claridad que se ha acordado en esta coordinación que todas las áreas protegidas pasan a ser administradas por el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas después de su creación en los mismos términos en que lo establecía el proyecto original del SENAFOR. Por tanto, lo primero que va a haber que corregir en este proyecto del SENAFOR por parte de nosotros como Ejecutivo es la eliminación del artículo 9 transitorio y volver al espíritu del articulado original en que se establecen que las áreas, todas las áreas protegidas van a ser administradas por el SBAP y no solo como se estableció en ese artículo transitorio, que las nuevas que se crearan con posterioridad a la ley. Al mismo tiempo que adecuar ese artículo 9 transitorio, se hace necesario por este mismo principio el trabajo de adecuar otras disposiciones transitorias que son referidas a este traspaso de bienes y rol de SENAFOR como continuador de CONAF para poder exceptuar las áreas protegidas en los términos que estamos hablando. En el resto del articulado permanente entre el SBAP y el SENAFOR, nosotros hemos acordado en una reunión hoy día temprana con el Ministerio de Agricultura y con SECPRES darnos un plazo interno de, creo que son hasta el 30, para poder elaborar en conjunto las indicaciones que nos permitan armonizar el articulado de ambos proyectos en la línea de la decisión que he explicitado hoy día en esta comisión. Por lo tanto, la solicitud, antes de que exponga el ministro de Agricultura, es que una vez concordadas estas indicaciones en este corto plazo que estamos planteando, pedir en ese momento, vía comité o el procedimiento que sea, una ampliación del plazo para poder hacer llegar nuevas indicaciones. Creemos que de esta manera, con indicaciones que armonicen ambos textos y con la decisión comunicada hoy día de que se vuelve al espíritu original del proyecto SENAFOR que incorporaba que el traspaso de las áreas protegidas quedan todas en manos del nuevo servicio que se cree, vamos a poder por esta vía destrabar la tramitación de ambos proyectos que hoy día están en trámite en el Senado. ¿Alguna consulta, opinión para...? ¿Escuchamos al ministro primero? Sí, escuchemos al ministro y ahí... Exacto. Adelante, senador. Una consulta. La senadora Rincón me pidió que la reemplazara para los efectos de iniciar la sesión ante las intervenciones de los ministros. De manera que hoy la excusa. Y la consulta a propósito de lo que ha dicho la ministra Cubillo es el proyecto de la subsecretaría de Biodiversidad está en la Comisión de Hacienda. Entonces las indicaciones me imagino que van a tener que hacerlas en la Comisión de Hacienda. Hola. Bueno, lo que hemos planteado es que cuando se acuerde esta
el texto que armonice ambos es pedir plazo en ambos proyectos para ingresar indicaciones y creo que si es posible en la tramitación que pudieran volver esas indicaciones, me imagino a ser revisadas en la Comisión de Medio Ambiente para un segundo informe particular, no sé ahí cómo opera el Senado en esa tramitación, porque van a ser de contenido de armonización de ambos proyectos. Por lo tanto, quizás convendría que fuera derivado a medio ambiente, pero eso yo no me meto ahí en la decisión. Lo que yo podría hacer, yo creo que hay que consultarlo a la Secretaría Senado Pizarro, porque efectivamente, primero expresar que, obviamente vamos a escuchar al ministro de Agricultura, pero yo como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente estoy muy de acuerdo con lo que aquí se ha planteado. Y me parece positivo, digamos, que hay un acuerdo entre medio ambiente y agricultura y que vuelva al espíritu original que siempre hubo a este respecto, que no es menor. Dicho eso, obviamente que yo creo que lo que hay que hacer es dar las facilidades para que ambos ministerios, digamos, ambos ministros, ambas autoridades se pongan de acuerdo, se armonice y podamos avanzar de una vez lo que se quiere, que es evidentemente tener el servicio forestal por un lado y el servicio de diversidad por otro. Ahora, respecto a la consulta que hace el senador Pizarro, efectivamente está siendo en este momento visto en particular en la Comisión de Hacienda, pero yo creo que nosotros es imposible que la Comisión de Medio Ambiente no conozca, digamos, estas nuevas indicaciones porque obviamente alteran o van a cambiar algunos de los articulados y sobre todo el 9º transitorio, que era justamente el que cambió lo que venía originalmente y por lo tanto presumo que tiene que pasar de alguna manera a la Comisión de Medio Ambiente y ahí es donde tengo que ver con la Secretaría porque desconozco cómo hacer el procedimiento fino, digamos, por decirlo así, porque se estaba viendo precisamente en Hacienda. Pero solamente decir que hasta ahora yo concuerdo con lo que ha planteado la ministra de Medio Ambiente, me parece bien, y si tiene a bien, Presidenta, escuchemos al ministro de Agricultura y después podemos ver efectivamente cómo hacer la tramitación específica de esto. Sí, ministro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias, ministra Marcela Cubillo. Bueno, solamente ratificar lo que acaba de decir la ministra de Medio Ambiente. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, en seguir adelante con la tramitación de este proyecto. Para nosotros es muy importante nuestro nuevo Servicio Nacional Forestal, pero más que hablar del Servicio Nacional Forestal, nosotros queremos hablar de CONAF pública, porque tampoco queremos cambiar el nombre de CONAF, tiene un prestigio, es una institución que lleva más de muchos años en esto y nuestra intención es cambiar esta corporación de derecho privado a una Servicio Nacional Forestal, pero nos sentimos mucho más cómodos con llamándole esta nueva CONAF pública, porque también en sus trabajadores hay una vinculación y una fidelización con CONAF que no queremos que nunca se pierda este espíritu. Nos dimos un plazo al 30 de julio para ponernos de acuerdo en este tema. Y lo otro, Presidenta, que quiero dejar en claro acá, que lo que más nos preocupa en este tema es hacer un traspaso de todos los trabajadores de CONAF a CONAF pública, de tal forma que aquí nadie sufra ningún menoscabo, porque tenemos aquí una gran tarea, tenemos que traspasar 2.038 trabajadores de CONAF a CONAF pública, más 178 trabajadores que están en otro rango, y para esto nosotros también estamos disponiendo de 2.500 millones de pesos que al final van a ir en beneficio de los trabajadores que se van a traspasar de esta CONAF a esta CONAF pública, y que estos 2.500 millones de pesos, y veo aquí a muchos de nuestros sindicatos, van a ir principalmente en beneficio de sus remuneraciones. Así es que nosotros queremos ratificar lo que ha dicho la ministra Cubillo acá, queremos llevar a cabo este proyecto, creemos que es lo mejor para ambos ministerios y para el país, y asegurarle a los trabajadores de CONAF que no van a sufrir ningún menoscabo en este traspaso. Tengo una consulta, ministro, que se entiende los acuerdos que se tomaron y en ese contexto
solo consultarle a usted como ministro cómo se van a incorporar las preocupaciones, que evidentemente hoy día hay un espacio también para discusión, van a haber exposiciones de algunos sectores vinculados al tema forestal, respecto de la preocupación que han sostenido algunos sindicatos, no necesariamente vinculados al traspaso desde el punto de vista laboral, sino más bien a la naturaleza del cambio respecto de la transferencia, ¿cierto?, de las áreas silvestres protegidas a un nuevo ministerio. Se entiende, digamos, el propósito, pero efectivamente también se entiende que hay una historia, digamos, de trabajo en ese ámbito y por lo tanto también es legítimo desde el punto de vista profesional la preocupación que ellos tienen. Entonces, si va a existir un espacio de conversación, más allá de que es evidente que hay una conversación entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente, también una preocupación del punto de vista ya más técnico, profesional, que pueda quedar incorporada en esta discusión y conversación que ustedes van a tener. Sí, bueno, por supuesto, nosotros hemos dicho que el diálogo es fundamental, tenemos mucha gente que lleva muchísimos años, pero por eso yo quiero hablar de la CONAF pública, porque los trabajadores de CONAF van a seguir siendo de CONAF. Lo que pasa es que lo que estamos cambiando aquí, que no podemos seguir con una corporación de derecho privado en un servicio que se rige por el servicio público, ¿no es cierto? Todas las compras públicas son a través de los servicios públicos, dependemos de la Contraloría, etcétera. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es facilitar el funcionamiento de CONAF. Y esta CONAF pública va a acoger todos sus trabajadores, vamos a conversar todas las veces que sea necesario para llegar a un acuerdo. Y lo que cambia aquí es que estamos pasando de una corporación de derecho privado a un servicio público, y para eso, y para que no haya ninguna sospecha al respecto, también estamos agregando estos 2.500 millones de pesos que van a ir en beneficio del aumento de las remuneraciones de toda la gente que nosotros traspasemos de una corporación de derecho privado a un Servicio Nacional Forestal. Y también tenemos el tema de los guardaparques. Nos vamos a hacer cargo de lo que ocurra con nuestros trabajadores, pero sí asegurarle a esta mesa, a esta comisión y a los trabajadores que están acá que no van a sufrir ningún menoscabo. Al revés, vamos a tener este beneficio de los 2.500 millones de pesos que va a ir en beneficio de los trabajadores de esta institución. Una precisión. Sí, ministra. No, una precisión de que no se haya entendido, no se haya prestado equívocos, para aclararlo al tiro. El plazo al 30 de julio son para las indicaciones al Sennafor, no al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Es para el Sennafor, para hacerlo coincidente o armónico con el SBAP, pero en el SBAP obviamente que tenemos que ahí discutir otras cosas que las veremos en la Comisión de Medio Ambiente y Hacienda. No, yo justamente mi observación se refería al Sennafor, a varios documentos que me han llegado a la oficina y que he leído en detención respecto a preocupaciones no tanto vinculadas al tema de personal, sino más bien aspectos técnicos vinculados a la ley, a las atribuciones, porque lo que estamos haciendo, estamos creando otro servicio que va a tener parte de las atribuciones y de las funciones que ha tenido por años CONAF. Y en ese contexto es como de alguna manera se incorpora o al menos se toma en cuenta, digamos, la opinión técnica de los ingenieros forestales respecto a las observaciones que tienen en áreas que no tienen que ver con el personal y con los sueldos, sino más bien con cosas muy específicas. Esa es la pregunta. Me pidió la palabra la senadora. Sí, yo quería también recoger las palabras que dijo la propia presidenta de la Comisión de Agricultura y un poco va a explicar. Yo creo que es importante que entendamos que este país está en deuda con la creación de un servicio de biodiversidad. Es algo que además lo ha solicitado la OECD, es algo que este país carece, es algo del cual que es fundamental que nosotros protejamos lo que significa nuestro patrimonio, digamos, y la biodiversidad a lo largo de nuestro país, que tiene además condiciones muy especiales y tiene una tremenda riqueza y diversidad. Por eso y yo entiendo que la Comisión de Medio Ambiente incluso está integrada hoy día en el Senado, por este nuevo Senado, prácticamente con nuevos integrantes que comprendan y saben de que hemos tenido un largo trabajo a este respecto de varios años. No es un proyecto fácil, pero un proyecto muy trascendente para el país. Yo creo que entendamos eso. Y con eso comprendo también perfectamente la necesidad y la importancia que la CONAF,
que cumple funciones públicas, pero sin embargo tiene este estatus particular, se transforme de una vez por todas, obviamente, en una CONAF pública, que por lo tanto tiene que seguir con los roles, fundamentalmente también el que tiene que ver con incendios, que es tremendamente importante y que lo ha demostrado en el país los últimos eventos y que necesitamos más que nunca, por supuesto, poder actualizar y poder contar con todos los instrumentos. Lo que expresaba el ministro de Agricultura, que es un tema que ha preocupado a uno y otro. Quiero decir de que cuando estábamos tramitando el servicio de la biodiversidad hubo una petición expresa nuestra como parlamentario de que tenía que haber un acuerdo y que se firmase un protocolo de tal manera que los trabajadores estuvieran satisfechos con las condiciones en las cuales eventualmente se hacía la transferencia, particularmente el caso de los guardaparques. Y entiendo que esto fue un tema que tomó justamente bastante tiempo, pero que era fundamental. Nosotros no estábamos como senadores, quiero decir, de la Comisión de Medio Ambiente, digamos, en los años pasados que estuvimos tramitando esto, de llevar adelante si no había este acuerdo, porque nos parece que la importancia de un servicio como lo que se está planteando obviamente tiene que ser con la participación, digamos, de sus trabajadores y la aceptación. Entonces, para nosotros lo quería dejar claro que es tremendamente importante que este país cuente con un servicio como el que nos está diciendo incluso la propia OECD, que más que nunca un país como el nuestro que requiere que hasta ahora, efectivamente, la protección de las áreas protegidas ha sido hasta ahora a cargo de CONAF porque no existía este servicio. Pero la idea es que desarrollando un servicio con estas condiciones y con estas características, justamente tiene un mayor grado de especialización y una mirada medioambiental fundamental para la protección de la biodiversidad, que tiene que ver cómo protegemos y a través del instrumento como son los genes, como son las especies, como son los sistemas y a través de la categorización, además, que el servicio de la biodiversidad, por supuesto, presenta y que es importante porque también nos pone al día con lo que es la nomenclatura más internacional a este respecto, que incluso incluye la categoría Ramsar y ahí, bueno, esos temas que después se verá, digamos, la inclusión de los humedales, en fin, y ver si además se va a agregar o no otro. Entonces, señalar esto porque la preocupación con respecto a los trabajadores es un tema que lo fue tanto para el Servicio de Biodiversidad como me imagino los que trabajaban en la Comisión de Agricultura y estuvieron viendo el proyecto del Servicio Forestal. Comparto plenamente que tiene que ser entonces una CONAF pública, comparto plenamente que tiene que hacerse con las mejores condiciones y garantías, obviamente que en ningún caso ningún trabajador pueda ser menoscabado en su nueva condición y me parece muy positivo que tengan además recursos adicionales que implique por cualquier situación que vaya eventualmente a ocurrir un menoscabo o haya una situación, digamos, en la cual es necesaria una capacitación, se pueda dar. Lo que a nosotros nos interesa, y lo digo como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, es que realmente hicimos un esfuerzo muy grande en tramitar un proyecto complejo. Nadie puede sino reconocer que es un proyecto complejo, porque es un proyecto que tiene muchas facetas, digamos, y es un proyecto, uno no hace todos los días un servicio de diversidad en un país, y por lo tanto, antes de hacerlo, lo tiene que estudiar muy bien, y tiene que tener esta mirada que no es solo productivista, es una mirada que obviamente va a la protección de nuestros recursos naturales y de la biodiversidad. Y es tremendamente importante y necesario entonces que hemos tenido que tomarnos todo este tiempo porque, bueno, hubo que hacer indicaciones, porque hubo que hacer modificaciones, porque había que hacer el acuerdo con los trabajadores, porque tuvimos un trabajo en paralelo, asesores con el Ministerio, porque estuvimos esperando durante bastante tiempo las indicaciones del propio Ejecutivo de la época, etcétera, etcétera. Entonces, yo quería reiterar esto porque, por eso que me parece muy importante que haya un trabajo conjunto de los dos ministerios, que haya este diálogo, digamos, al nivel del gobierno y que obviamente, por lo menos yo como comisión, como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, comparto. Me parece sumamente positivo, creo que nos va a hacer bien y creo que podemos sacar adelante ambos servicios. Obviamente que el servicio de biodiversidad tiene un articulado mayor, bastante mayor, y es bastante más complejo. Sin embargo, hicimos un tremendo esfuerzo, ya se aprobó, como digo, en general, y hoy día se está viendo, digamos, en la Comisión de Hacienda ya en particular, y nosotros esperamos que más adelante probablemente haya algunas indicaciones específicamente para el caso de la biodiversidad
no hablo de las del 30 de julio, que son para el servicio forestal, y las veremos en su debido momento y en su tiempo. Eso, Presidenta. Senador Sandoval, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, Presidenta, y por su intermedio saludar a la Ministra de Medio Ambiente y al Ministro de Agricultura y sus asesores. Y sin duda que cuando hablamos de una institucionalidad nueva, más que nada voy a hacer un par de comentarios en este minuto, ¿no es cierto? Siempre se generan la incertidumbre, lo que significa desde el punto de vista del trabajo de la gente asociado a este tema. Y la CONAF, a lo largo de su historia, con altos y bajos, ¿verdad?, ha tenido un rol importante a pesar de la escasez de los medios y de los recursos con los cuales ha operado, fundamentalmente en lo que es la administración de las áreas silvestres protegidas. En ese sentido, no me cabe duda, a mí me ha tocado participar en varias creaciones de servicios públicos con traspasos de funciones, que ha significado evidentemente desde el punto de vista del personal siempre los temores, los riesgos, las dudas respecto en qué situación, cuáles son las características, en qué condiciones, con qué beneficio. Y entiendo que aquí hay una plataforma de acuerdo preliminar asumido con los funcionarios respecto de esta instancia, en cuyo caso obviamente vamos a estar atentos a ese proceso. Es complejo también cuando uno se habla del CERNAFOR y el Servicio de la Biodiversidad, porque de alguna manera pasan funciones, ¿verdad?, de la antigua, de la tradicional CONAF a este nuevo servicio de la biodiversidad, y eso genera, bueno, ¿qué hago hoy día yo ahora, verdad? Y si bien es cierto, el servicio CERNAFOR tiene algunas funciones señaladas aquí en el articulado, da la impresión como que algo faltase, ¿ah? Algo faltase en su construcción de funcionalidad. Porque de alguna manera también casi como que se tocan de alguna manera, no tangencialmente, sino que muy directamente con las propias funciones del nuevo servicio de la biodiversidad. Y se le agrega algo y se ha enfatizado mucho en el tema de los incendios como una gran tarea. Uno echa de menos, por ejemplo, el tema del manejo del fomento a la actividad maderera, por ejemplo, más que el tema de la protección, de la conservación, del desarrollo, del tema forestal. Un tema en el cual habrá que probablemente también enfatizar. Y de los recursos, estos 2.500 millones de pesos, ¿verdad? Bueno, no sé cuál será el sentido, ¿verdad? Aquí irá específicamente, o lo analizaré con posterioridad en el proyecto, pero que sin duda que CONAF, si algo no ha tenido precisamente medios y recursos para hacer frente a su tarea. Yo en mi región de Aysén tengo muchas áreas silvestres protegidas prácticamente donde la CONAF no ha podido prácticamente tomar acción material de su gestión, de su administración. Y CONAF ha hecho lo que ha podido con los medios y con los recursos que tiene. Entonces es una tarea que habrá que analizarlo, aun cuando gran parte de esa tarea pasa al nuevo servicio de la biodiversidad, del cual creo y comparto absolutamente que era absurdo la idea que se haya modificado, porque generaba esta cosa media híbrida que por un lado la nueva CONAF pública, como dice el ministro, mantenía ciertas áreas y otras pasaban. Creo que eso no tenía mucho sentido lógico en la institucionalidad. Pero en general, Presidenta, obviamente que nosotros estamos, yo en lo personal, absolutamente disponible para colaborar, resguardar, se me imagina el temor de los funcionarios, de resguardar que se haya un acuerdo construido en esa dirección. Obviamente vamos a estar velando para que esa situación se lleve a cabo y no me cabe la menor duda que, como bien se ha señalado aquí, necesitamos una institucionalidad que se haga cargo de los dos sistemas. Imagínense en mi región de Aysén, donde tengo casi el 80% en área silvestre protegida, la región de Aysén, ¿ya? Tremendo territorio. Complejidad que ha significado esta red de parques también de la Patagonia que se ha construido, tan ciudadano que era el gobierno pasado, ¿no es cierto?, tan consultante que era el gobierno pasado, no le preguntaron ni siquiera a los alcaldes, ni siquiera a los concejales. Hoy día tenemos serios conflictos de gestión respecto de esa iniciativa, ¿ya? 4,5 millones de hectáreas son las redes de parques de la Patagonia. Solamente en Aysén tengo 8 millones de hectáreas en esa condición. Y estos 4,5 hablan desde Palena hasta Tierra del Fuego, ¿no es cierto?, en esta construcción, con un enorme costo, ¿verdad?, que va a significar también esa intensa. Pero vamos a estar atentos, Presidenta, disponibles absolutamente para resguardar lo que significa el tema personal y particularmente la construcción de una institucionalidad que se haga parte, carne, con mucha mayor eficiencia todavía, con los grandes desafíos que tenemos en el ámbito tanto de la biodiversidad como tenemos en el ámbito del desarrollo forestal en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, gracias, senador Sandoval. También agregar que la región de la Araucanía
su tercer actividad productiva es efectivamente la actividad forestal, y en ese contexto también creo que es un desafío para quienes estamos trabajando hoy día en el Senado, podamos ir enriqueciendo también las acciones del Senafor. Por un lado le quitamos alguna cosa, pero también es posible también pensar en qué más puede hacer hoy día la CONAF más allá de lo que hoy día está haciendo, y que efectivamente el tema de los incendios no es un tema del país, es un tema mundial, y hay que hacerse cargo que no sacamos nada con invertir recursos si efectivamente no los cuidamos. Yo creo que la experiencia del país en el tema de incendios forestales es catastrófica, y ahí también tiene que ver un tema de ordenamiento territorial, que no es el tema ahora, pero que es donde también plantamos, porque ese es un aspecto que hay que evaluar. Sí, que era muy bonito además. No se modifica el logo de CONAF. Hay que cuidar la tradición también y la historia. Por supuesto. Muy bueno. Yo no sé si poder sugerir, ya que están los dos ministros y hay este principio de acuerdo, quizás sería bueno trabajar junto con la Secretaría, ver en qué articulados se pueden topar las funciones, digamos, para claridad de ambas comisiones. Creo que es sumamente importante, y yo creo que nos haría bien un trabajo conjunto. O sea, los ministros ponen su esfuerzo, digamos, y ayudan por un lado en la revisión del texto, pero también la Secretaría. Yo sugeriría, digamos, tanto de Medio Ambiente como Agricultura, para ver en qué partes puede ser que efectivamente exista como el tope o aparente confusión, podría ser, de eventualmente responsabilidades y funciones. Y a su vez hacer nuevamente un reconocimiento, porque yo sé que no es fácil. A mí me ha tocado ver en algún momento la situación propiamente tal del esfuerzo que ha hecho CONAF en sus áreas protegidas, como se le llama, áreas silvestres protegidas, y a veces con condiciones completamente insuficientes. A veces me ha tocado conocer donde ni siquiera tenían su oficina propia, sino que simplemente era prestado por los pescadores artesanales, por ejemplo, como Chañaral de Aceituno en su momento, digamos, ni siquiera tenía una oficina propia, un solo guardaparque, y ni siquiera había posibilidad. Entonces, yo creo que ese nivel de precariedad es lo que también este país tiene que ir dejando atrás. Y yo creo que hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho durante todos estos años CONAF con estas condiciones, pero esto es lo que ya no puede seguir ocurriendo, y por eso que digo, dos servicios que no solo se armonizan, sino dos servicios que están a la altura de los desafíos modernos. O sea, tenemos que hacer una explotación forestal sustentable, tenemos que aprender también a proteger nuestra biodiversidad. Ambos son absolutamente tareas esenciales como país. Y por supuesto, y aquí reiterar lo que se ha dicho, todo esto solo es posible si efectivamente estamos de la mano con los trabajadores, que van a ser efectivamente los profesionales, técnicos y trabajadores que son en definitiva que van a cumplir las funciones. Y nosotros entendemos que ese ha sido uno de los puntos, digamos, esenciales para que podamos avanzar en el acuerdo de la creación de ambos servicios. Antes de darle la palabra a nuestro director de CONAF, efectivamente este fue el sentido de reunirnos hoy. Lo que dice la senadora Allende es un tema importante, es generar un espacio de conversación para que en lo que nos crucemos busquemos un acuerdo, para que estas dos institucionalidades tengan funciones que no se contrapongan, que la ciudadanía efectiva no lo considere una complejidad, sino una facilitación, porque yo creo que nadie podría no estar de acuerdo que la precariedad es algo que ha acompañado a la CONAF desde sus inicios. En el caso de mi querido Cerro Nielol, constato personalmente que tenemos 2 guardaparques. Las condiciones, los recursos para mantenerlos son bastante escasos. El Parque Nacional Nahuel Buta está en las mismas condiciones, 2 guardaparques, y la verdad es que eso no es sostenible, es imposible administrar una superficie con ese nivel de complejidad, con tan poco personal, y yo creo que si Chile tiene una cantidad de recursos naturales y principalmente una biodiversidad como la que tiene, debe cuidarla, porque es probable que sea uno de los grandes patrimonios genéticos naturales para las futuras generaciones, así que yo en eso coincido plenamente. Lo que sí es importante es resguardar que de aquí esto salga de la mejor manera posible, y por lo tanto también está toda nuestra disponibilidad como comisión para apoyar lo que plantea la senadora. Así que sin más, darle la palabra a nuestro director. Buenos días, bienvenido. Su palabra. Muchas gracias, presidenta. Ministro, ministra, muchas gracias.
La verdad es que primero partir agradeciendo la oportunidad. Sentimos que el sector forestal en nuestro país ha sido relevante. Hoy día estamos hablando del tercer ingreso de Chile después del cobre y todo lo que es la agroindustria. Sentimos que había un desarrollo muy importante donde la Corporación Nacional Forestal ha sido fundamental en todo lo que significa el fomento del punto de vista legislativo, pero también del punto de vista de fiscalización, de protección, tanto del punto de vista de incendios como también del punto de vista fitosanitario, de todo lo que significa también la administración de áreas silvestres protegidas. Sin embargo, hoy día, Presidenta, nos encontramos en un escenario, digamos, forestal, en el cual vemos que la gran inversión en patrimonio desde la grandes empresas y también desde el Estado no está presente. Tenemos 1.200.000 hectáreas en distintos grados de erosión que está en manos de pequeños y medianos propietarios, que solamente está aumentando la pobreza en aquellos sectores. Tenemos una condición también de un escenario nuevo del punto de vista climático, que significa, viene llegando, parte del equipo nuestro estuvo recién en una reunión en Viena la semana pasada, donde las noticias que nos traen del punto de vista climático no son muy alentadoras. Viene una condición bastante adversa para nuestro verano, que los pronósticos de los científicos y del mundo forestal que se reunió en este congreso quedaron cortos respecto del escenario del año anterior, del año 2017. Por lo tanto, todo indica de que nosotros tendríamos una primavera-verano bastante compleja desde el punto de vista climático, y no solo estamos hablando de Chile, sino que estamos hablando a nivel planetario. Los incendios han pasado de grandes incendios a mega incendios, y hoy día estamos hablando de una categoría de teraincendios. Los teraincendios fueron el que nos visitó el año pasado, con 597.000 hectáreas, con lamentablemente fallecidos, civiles, carabineros y brigadistas nuestros. Y en la condición esa, lamentablemente, si bien es cierto, nosotros no contribuimos a las emisiones hacia la atmósfera, pero sí somos dentro de los 10 países más afectados. Y lamentablemente la información que viene llegando de este gran congreso muestra de que estamos dentro de los 7 países que más efecto va a tener en los próximos veranos. Entonces, hoy día sentimos de que este renacer de la Corporación Nacional Forestal a poco de cumplir 48 años es una oportunidad de mirar un modelo forestal acorde al escenario sociopolítico ambiental en el cual nosotros nos encontramos. Y desde ese punto de vista, hoy día tenemos un gran desafío que tiene que ver con restaurar más de 300.000 hectáreas que están en manos de pequeños y medianos propietarios del gran incendio del año pasado. Nuestra primera salida a terreno fue recorrer la 6ª, 7ª y 8ª región, por la costa principalmente, encontrarnos con pequeños propietarios, donde de las 27 personas que entrevistamos, la menor tenía 62 años. Y en esa condición sentimos de que hay tremendas oportunidades. La Corporación Nacional Forestal, con esta creación del Servicio Nacional Forestal, es un renacer que, bien se ha señalado acá, nosotros lo hacemos con los trabajadores y no a espaldas de ellos. Es necesario el trabajo en conjunto. Es necesario que de alguna forma también le pongamos la oportunidad que significa. Hoy día para nosotros es tremendamente complejo el poder sacar recursos del Ministerio del Interior, precisamente por ser una corporación de derecho privado. A nosotros nos urge, necesitamos poder tener una oportunidad que signifique para nosotros el poder contar con los recursos mínimos. Estamos hablando hoy día que no estamos solamente protegiendo patrimonio forestal, no solo estamos protegiendo bienes, digamos, de personas, sino que hoy día estamos protegiendo vidas. Lamentablemente, el escenario actual, digamos, de estos incendios no nos permitió aprender la lección. Debo decirles que, si bien es cierto, tuvimos apenas un 5,94% de superficie afectada respecto al año pasado, del gran incendio, tuvimos un 15% mayor de ocurrencia. Hubo más cantidad de incendios y no entendimos el mensaje y la lección. Nosotros sabemos dónde parte un fuego, pero no tenemos idea de dónde termina. Y estamos afectando comunidades, estamos afectando personas. Y, por lo tanto, recuerden ustedes que el año pasado solamente en el gran incendio de Portugal tuvieron 32 personas muertas en mayo y 64 personas muertas en una carretera en octubre. Y lamentablemente no estamos lejos de eso. Esto es sumamente importante, es serio, es importante darle celeridad, es importante contar con un presupuesto, que no tengamos que estar haciendo presupuestos de emergencia a última hora, porque eso nos obliga a improvisar. Y eso es mucho más caro. Pero lo que es peor, arriesgamos vida.
Entonces, para nosotros es fundamental el apoyo. Es fundamental, digamos, en el Ministerio de Agricultura estamos trabajando mancomunadamente, estamos trabajando en poder sociabilizar, llegar de forma ordenada con el Ministerio de Medio Ambiente. Nos interesa que esto fluya, que finalmente permita que a Chile le vaya bien y sobre todo proteger a las personas. Reitero, hoy día no solo estamos protegiendo bienes, estamos protegiendo personas, que es lo más complejo. Esto genera angustia nacional. Yo no quisiera estar en los zapatos de los colegas que estuvieron en el periodo anterior, porque fue complejo. Nosotros estamos trabajando desde abril en conjunto con las empresas privadas, en conjunto con las empresas forestales, de manera tal de que nos permita finalmente poder, en la zona del 80% de las ocurrencias, poder ponernos de acuerdo y retribuir recursos. Hoy día tenemos torres de observación que están a diferencia de 200 metros una de otra. Estamos desperdiciando recursos terrestres, aéreos, es cosa de ponernos de acuerdo y en eso estamos desde abril pasado. Estamos trabajando en poder generar un plan de trabajo en conjunto con ellos, pero también dentro de CONAF que nos permita actuar en distintos escenarios, en cantidad de ocurrencias paralelas, distintas regiones, distintos tipos de incendios, de manera tal de que con antelación poder saber cada uno el rol que tiene, que permita a nosotros actuar y ya saber en frío, ahora que no estamos con la emergencia, saber qué rol nos va a tocar jugar. Estamos trabajando con apoyo internacional de países que hoy día, como Canadá, Australia, Portugal, Nueva Zelanda, estamos haciendo convenios que nos permitan finalmente aprender de la experiencia de ellos, pero también nosotros aportar la nuestra. Entonces, estamos en un desafío importante, sentimos de que la creación del Cernafor es una oportunidad para el país, para los trabajadores, pero también para las comunidades aledañas a nuestros bosques, que hoy día están corriendo riesgo. Pienso solamente en una ciudad, Curanilahue, está rodeada por plantaciones, está en un hoyo geográficamente rodeado por montañas. Y me aterra saber que si el día de mañana, ni no lo quiera, tuviéramos un gran incendio ahí, hay una sola salida a Curanilahue y es estrecha, es doble vía. Entonces, condiciones como esas son las que estamos expuestos, condiciones como esas, y por eso estamos trabajando con las comunidades, con los municipios, con las organizaciones sociales de base, de manera tal también de empoderarlos con herramientas, con capacitación, que ellos también nos ayuden en este proceso, producto de que el riesgo, cuando, reitero, estos son incendios, teraincendios que cambian la condición de clima del planeta. Eso escapa a solamente mirar la nube del humo desde Santiago, es mucho más que eso. Estamos afectando globalmente, por lo tanto es importante darle celeridad, es importante, digamos, que podamos contar con los recursos porque lo que se nos viene, digamos, si bien es cierto, puede ser manejable en la medida que seamos capaces de prevenir, pero también son factores que escapan a nosotros. Eso, Presidenta. Muchas gracias, director. No sé si hay algún comentario, observación a la exposición que hizo el director nacional de CONAF o seguimos con el próximo expositor. Senador Sandoval. Sí, bueno, primero que nada saludamos de nuevo al director de CONAF. Sabemos, director, de que la CONAF ha hecho lo posible y a veces también lo imposible para mantenerse dentro de la precariedad que ha tenido, ¿verdad?, a lo largo de todos estos años. Y por eso estamos súper atentos a cómo se va a desarrollar este proyecto. Comentábamos recién con el senador Proens de que, claro, este es un servicio público, ahora se transforma en un servicio público, los funcionarios se rigen por el Código del Trabajo, se empiezan a generar estas cosas medias híbridas de que, en definitiva, para dónde va el camino y qué, en definitiva, nos pasa como los servicios traspasados, ¿no? Tenemos funcionarios con la ley, con el código, ¿cómo se llama?, el estatuto municipal, el estatuto docente, el Código del Trabajo. Yo creo que son cosas que vamos a tener que seguramente la habrán debatido con el Ministerio, ¿no es cierto?, los funcionarios respecto de ese particular. Pero lo que más llama la atención, director, es las funciones que tiene este Cernafor, ¿ya? ¿Cuáles son? O sea, yo no sé qué estamos creando. Comentábamos recién con el senador Proens. Hay una serie de otras instituciones, me acuerdo está el Infor, ¿no? ¿Qué pasa con el Infor en esta nueva estructura? O sea, ¿por qué no se mete a lo mejor dentro de este mismo Cernafor las labores del Infor? Entonces, el ámbito del agro tiene una diversidad de instituciones y además una serie de otros servicios anexos que también tienen a veces funciones. Es como, ¿no? Es como, no sé, INDAP con el turismo rural, ¿no? Entonces uno piensa Infor, Cernafor, las funciones, los incendios, está bien, yo comparto con usted, ¿verdad?, lo que significa este tema. Pero bueno, ¿qué pasa con todas las otras alternativas? Vemos un servicio, no sé, medio debilitado en realidad, más que potenciado. Una nueva CONAF se ve como más bien más débil que una institucionalidad más potente.
como que el Cernafor en definitiva se crea para mantener a la CONAF, pero que el verdadero servicio en materia de protección de este tema va a ser obviamente el servicio de la biodiversidad. Como que queda una cosa media rara de la institucionalidad. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Saludar a los dos ministros y al director y también a los colegas que nos acompañan. Si bien es cierto, primero dejar y agradecer lo que dijo el ministro de Agricultura, en que en este estudio de traspaso el personal que trabaja hoy día en CONAF se va a mantener, se va a resguardar e incluso se van a mejorar, como dijo él, muchas de las condiciones que tienen hoy día. Sin embargo, yo tengo dos consultas, porque nuestra región, que históricamente tiene mucho legado en la minería y en aquellas zonas que hoy día están protegidas por parques, como son el Parque Pan de Azúcar, Llano del Challe y Nevado Tres Cruces, dos de ellos están de lleno en aquellos lugares donde existe hoy día actividad minera. Tenemos 75.000 kilómetros cuadrados de parque y la verdad es que nos gustaría saber cómo ellos van a trabajar desde el sector público, porque ya la mirada de CONAF la conocemos, sino que queremos saber cómo en esta nueva institucionalidad que se va a crear, cuáles son los puntos de vista. Nosotros sabemos que en nuestra región ha sido muy difícil hacer inversiones incluso de turismo, resguardando el medio ambiente y todas las cosas, en aquellas zonas que están protegidas y cuidadas por CONAF en el día de hoy. Sin embargo, son áreas que turísticamente tienen mucha atracción, como Pan de Azúcar, y que no se permite, salvo cosas muy pequeñas, de poder realizar. Y resulta que las regiones se tienen que desarrollar, obviamente, con el cuidado de lo que significa las áreas protegidas y también del medio ambiente, pero lo que pasa hoy día es una realidad distinta, están sobrepasados, llega más turistas de lo que se calculó en un inicio, se saturan todas las cámaras que existen, no hay abastecimiento de agua y obviamente todo eso, más que ayudar, atenta contra la propia localidad en que hoy día se está protegiendo. Es por eso que quisiera a ambos o a los tres ver cómo vamos a hacer para que en las regiones nortinas, que no es mucho lo que tenemos mucho, pero también nos cuesta trabajar, podemos hacer de estos parques no solamente una área protegida, sino que también un área de atracción en la cual la gente pueda generar turismo y generar también alguna actividad diferente a la que hoy día tenemos. No partiendo de la base que Llano de Challe fue la riqueza de oro más grande que tuvo la región de Atacama en el pasado y que de ahí se financiaron muchas cosas que el país hoy día está. Y están todavía sus ruinas, están sus casas que se construyeron en ese entonces y que existe una serie de intenciones de poder desarrollar otras cosas y que además tiene borde costero. Y quizás lo más delicado está justamente en el Nevado Tres Cruces, que ahí sí tenemos bastante actividad minera alrededor y también efectos que se han producido por esta misma actividad, al menos en la laguna Pantanillo, que de su totalidad casi el 50% se ha secado por falta de recursos, y no sabemos si es por el efecto climático o por la intervención del hombre, pero la verdad las cosas que eso es algo que hay que cuidarlo, es único, los humedales de la cordillera no es lo mismo de la ciudad, son mucho más complejos de cuidar, hay una diversidad de flora y fauna que no existe en otros lugares del mundo, paisajísticamente también es distinto y creo que ahí debiéramos conversar bastante de ver cómo actuamos sobre esto. Chile es un país unitario, pero la verdad es que las regiones somos diversas y tenemos distintos puntos de vista en relación a lo que sucede en otros lados y quisiera que en esta oportunidad no nos entusiasmemos en hacer algo sin ver la diversidad que cada una de las regiones tiene para proteger y desarrollar lo que hoy día estamos analizando. Gracias, Presidenta. Gracias, senador. ¿Va a responder usted, director?
la senadora Allende había pedido la palabra. Sí, es que justamente para que ojalá el director pudiera explayarse más, porque la verdad es que yo entiendo que se ha centrado en un tema que obviamente es un tremendo tema como el de los incendios y lo que nos ha ocurrido, y tiene razón en plantear las inquietudes a lo que vendrá. Y por eso es tan importante ver cómo nos vamos a preparar preventivamente. Yo quisiera también en eso tener claro que ha habido varias mociones y todas están relacionadas a cómo no puede haber este tipo de plantación, por ejemplo, con especies que son justamente potenciadoras, por decirlo así, de incendios, que en muchos casos ocurre. Valparaíso es un caso bastante evidente en las quebradas. Cuando hablamos de los eucaliptos y los pinos, justamente los eucaliptos, la condición que tiene es ser potenciadores del fuego, y es el tremendo error que hay. Hay varias mociones donde se ha pedido que por lo menos tiene que haber 1,5 kilómetros de distancia. Es lo que el proyecto recoge en la interfaz urbana, es cómo nosotros buscamos la manera que cada pequeño, incluso propietario, con mayor razón mediano y gran propietario, tiene que tener planes preventivos y planes claros, especificados de cómo actuar frente a emergencias. Estas mociones que, como digo, lo que están tratando de hacer es que por ningún motivo existe este tipo de plantación, ni mucho menos que estemos como lo que ocurre, el caso que usted mismo estaba dando, director, pero en fin, que lo vemos en varias de nuestras regiones donde prácticamente las casas están en los bosques, o los bosques llegaron a donde estaban las casas, digamos. Puede ser uno u otro el origen, pero lo concreto es que no existe la distancia necesaria. Y por eso yo creo que es muy importante que de alguna manera conocer mejor manera cómo se está planteando en este nuevo servicio la forma en que va a trabajar y hasta dónde va a recoger justamente estas inquietudes que existen y que se vieron ampliamente demostradas la legitimidad de estas inquietudes en lo que nos ocurrió, Valparaíso y otros lugares, por cierto, digamos. Entonces yo creo que es bien importante conocer más en detalle eso. Senador Girardi, después el director. Bueno, yo primero valoraría el rol histórico que ha tenido CONAF, porque a pesar de ser una institución de derecho privado, que es una situación bastante vergonzosa, bastaba algunas acciones muy simples para constituir la CONAF pública, nunca se hizo, nunca hubo voluntad. Yo pienso que esta es una de las instituciones que ha tenido mayores aportes al país en todo punto de vista. Y creo que uno tiene que hacer ese reconocimiento cuando se está planteando una nueva institucionalidad. A mí lo que me parece es que nosotros no tenemos conciencia de lo que significa la vocación de Chile en materia forestal, porque tenemos una institución, digamos, que es totalmente jíbara respecto a la magnitud del problema que tenemos. Chile, la vocación agrícola de este país, los suelos agrícolas son solo el 7% de los suelos. Solo el 1% son suelos tipo 1. Y la mayor vocación de este país es forestal. De hecho, la actividad forestal genera por lo menos $4.000 millones en ventas. Pero además los bosques generan $4.000 millones adicionales en servicios forestales, de cambio climático, oxígeno, de agua. O sea, estamos hablando de un sector que genera para el país $8.000 millones al año. Y cuando uno pregunta cuánto se destina por hectárea protegida, que son cerca de 37 millones de hectáreas, cuánto se destina a la sociedad chilena, ya independientemente de los gobiernos, esto, a proteger aquella parte del territorio que está asignado a la CONAF, son $1,5 por hectárea. Entonces, cuando uno parte de ahí, es risible, es una caricatura, ¿no? Es todo de mentira. No, de verdad. Entonces, yo, ministro, yo creo que este es un tema que es una herencia de muchos gobiernos, que yo creo que no hemos valorado el rol de lo que significa la vocación forestal de Chile, la importancia que tiene, los servicios que genera tanto desde el punto de vista económico como los servicios ambientales. Pero cuando uno mira y quiere ver de verdad la real intención y voluntad, se expresa al final el presupuesto que uno le destina a algo, expresa la verdadera, el compromiso real. Y el compromiso real de Chile es $1,5 por hectárea a proteger. Entonces, yo siento que hay que hacer una conversación que va más. Yo estoy de acuerdo con que hay que modificar la institución, que tiene que haber una CONAF pública, felicito eso. Valoro el aporte de la CONAF, hay que crear el servicio de biodiversidad, pero tenemos un problema más de fondo. Chile es un país forestal y nos pasa muchas veces con distintos ámbitos. Chile es un país oceánico.
Chile es más mar que continente, tampoco tenemos política hacia el océano. El servicio de biodiversidad es un aporte, pero el servicio de biodiversidad está orientado a la biodiversidad que está en el área silvestre protegida, no está orientada a gran parte del territorio que no está en el área silvestre protegida. O sea, digamos las cosas como son. Vamos a ir ahí a una cosa bien puntual y que no es donde están los mayores problemas de biodiversidad, porque si hay algo de protección está en el área silvestre protegida, insuficiente, pero igual hay que avanzar de a poco. Pero yo creo que hay que poner en el contexto real lo que significa este debate y la tarea que tenemos por delante, que es enorme, ¿no? Porque tenemos que hacer de este país que la sociedad comprenda que Chile tiene una vocación y tiene una inmensa oportunidad y que hay un inmenso aporte que hace esa vocación forestal al conjunto del país y que tiene que tener un estándar, un rango de protección acorde un poco a lo que significa para el país. Senador Girardi, yo sumaría dos cosas: institucionalidad, que es un trabajo que estamos realizando, y el otro es recursos. Efectivamente, hemos discutido en la Comisión de Pesca lo mismo también respecto de las dificultades que tenemos, también tienen que ver con una institucionalidad débil, muy dispersa, y por otro lado recursos bastante insuficientes para proteger justamente la biodiversidad y los recursos, la sustentabilidad de una actividad tan importante como la forestal. Ministro. No, le doy la palabra a José Manuel, pero solamente decirle al senador Girardi que me adhiero a sus palabras. Pero en este programa agrícola que hemos venido a exponerlo varias veces a las distintas bancadas de la Cámara de Diputados y el Senado, nuestro programa agrícola tiene 3 sellos: social, productivo, modernizador, pero dentro de los 8 ejes del programa de gobierno del presidente Piñera, el único rubro, sector de la agricultura que está en forma individual es el sector forestal. No hemos visto en los últimos años en un programa agrícola dentro de sus ejes que esté en forma individual el sector forestal, justamente por la atención que le tenemos que dar y por la importancia que tienen. Fíjense ustedes que no está la fruticultura, no está la viticultura, no está los granos, la leche, la carne, está el sector forestal como eje, uno de los 8 ejes de nuestro programa, justamente porque creemos que no se le ha dado la atención y la importancia que requiere a un sector, como dice el senador Girardi, que está exportando más de 6.000 millones de dólares. Bueno, y es por eso que está dentro de los ejes, y es por eso que hemos también hecho este esfuerzo con el Ministerio de Medio Ambiente de ponernos de acuerdo para llevar adelante un proyecto que, dicho sea de paso, no era nuestro. Y que nosotros estamos aquí cuando hablamos de estos acuerdos nacionales y posesionar muchos temas como temas país y de Estado y construir sobre lo que han hecho otros gobiernos, es justamente manifestar en la práctica este espíritu que tiene el gobierno. Y le dejo la palabra al director de CONAF, que yo creo, director, que sería bueno contarle aquí a esta mesa cómo hemos recibido CONAF en algunos aspectos, especialmente en cómo vamos a combatir los incendios que podamos tener esta temporada, dado a lo grave del pronóstico que vemos climático para este año: inviernos lluviosos, pastos largos, veranos calurosos. Tenemos mucho más sensibilidad a incendios que un año que no tenemos estos inviernos tan lluviosos y los veranos tan calurosos. Gracias, presidenta. Gracias, ministro. Si bien es cierto, vinimos a algo bien específico que tiene que ver con la creación del Senafor y el Servicio de Biodiversidad de Área Silvestre Protegida, pero sin duda, a la luz de la conversación, es necesario contar cómo recibimos CONAF. Para nosotros, hoy día, el programa de incendio, para que tengan una referencia, CONAF hoy día administra un presupuesto de 90.000 millones al año para todo su programa. Solamente las últimas 2 temporadas en el programa de incendio hemos invertido del orden de 53.000 millones, más del 50%, de los cuales nosotros por presupuesto tenemos y autorización no más de 30.000 millones. Eso significa que los 23.000 millones adicionales
tenemos que sobre la marcha, sobre la emergencia, tocar la puerta al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior nos autoriza contra rendición. Cuando recibimos nosotros la CONAF, la recibimos con un 27.400 millones de déficit, el 30% del presupuesto total, que hasta ahora lo tenemos. En mayo, recién pasado, me tocó firmar un documento en el cual teníamos que declarar nuestras imposiciones porque no teníamos fondo para pagar las imposiciones. Nos encontramos, por ejemplo, en el mismo programa de incendio, de que no tenemos inventario y lo mínimo que uno cuando tiene pocos recursos en la casa, antes de ir al supermercado, ve lo que tengo en la despensa. Cuando preguntamos qué tenemos para los equipamientos, no tenemos inventario. Nos encontramos con 7 aeronaves, de las cuales 2 están en pana, y si tuviéramos los recursos que no tenemos, podrían estar reparadas a fines de enero del próximo año. Tema que reparó la Contraloría General de la República, que cuando fue el gran incendio el año pasado, se tuvo que contratar 2 aeronaves porque 2 aeronaves estaban en pana, que curiosamente son las mismas que están en pana ahora. El helicóptero polaco, para recibir los repuestos, primero hay que pagar, no tenemos plata. Y recién pagado se manda a hacer y podría estar a fines de octubre el repuesto en Chile, porque hay que hacerlo, porque están descontinuados. Entonces, estamos administrando también un negocio que no es nuestra misión, no lo conocemos. Hoy día el análisis de costo más barato de las 7 aeronaves que tiene en propiedad la Corporación Nacional Forestal, si yo contratara ese mismo servicio con el mismo avión, incluso más moderno, nos costaría 2,3 veces más barato. En el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, en helicóptero, estamos pagando 4,6 veces si nosotros contratáramos el servicio a terceros. Es decir, estamos botando plata, que no tenemos. Entonces, derechamente estamos analizando si tiene sentido seguir, digamos, siendo los propietarios de 7 de las 39 aeronaves que estamos usando las últimas 3 temporadas. El 18% de las aeronaves son propiedad de CONAF. ¿Qué significa eso? Contratar pilotos todo el año, contratar mecánicos especializados todo el año, contratar hangares. Hoy día es un costo que no podemos seguir sosteniendo. El ministro nos ha puesto de una gran tarea. Nosotros a fin de este mes tenemos que tener claro qué significa la posibilidad de tercerizar. Créanme que no es fácil, porque estamos en la temporada encima. Si bien es cierto, estamos en pleno invierno, pero esto es sumamente rápido. Entonces, estamos trabajando, por una parte. Por otro lado, también señalar de que un tema que se ha tocado el área silvestre protegida. Una interrupción. ¿Y por qué no trabajar más con nuestra Fuerza Aérea, que tiene experiencia de piloto, que tiene experiencia de hangares, que tiene experiencia de mecánico, y que sean ellos los que se encarguen de esto? Sí, yo creo que la Fuerza Aérea cada vez está más interesada en temas de ciencia, en temas y también en estos temas. Yo creo que es un error que una institución que no tiene ninguna habilidad, porque no tiene por qué tenerla, se dedique a algo cuando tenemos en Chile una institución de alto prestigio internacional. Debería ser la Fuerza Aérea. Yo creo que ahí el ministro, y nosotros podemos colaborar, ministro, yo lo he hablado con la Fuerza Aérea este mismo tema, y yo creo que y la Fuerza Aérea podría tener una unidad especial dedicada a eso. Senador, y además nos resolvería los problemas. Senador, tiene toda la razón. Nosotros nos hemos reunido con ellos precisamente pidiendo la asesoría. Hoy día estamos pagando, además de dentro de los 39 aeronaves, 2 aeronaves que para el servicio de vigilancia y prevención de incendios, que hoy día es carísimo y además no nos están cumpliendo el objetivo. Ellos cuentan con drones de autonomía de 150 kilómetros y perfectamente eso se puede comandar desde una central de operaciones. Entonces estamos pidiendo la asesoría a ellos porque efectivamente, como usted bien dice, nosotros no tenemos la experiencia y queremos mejorar por una parte. Señalar otra cosa importante y el ministro me hace, digamos, referencia. Tenemos 4.000 millones de gastos rechazados. ¿Y por qué gastos rechazados? Porque en algún minuto se declara la emergencia de incendio y dice esta emergencia abarca entre estas y estas regiones y desde esta fecha hasta esta fecha. Gastos que se hicieron en el programa de incendio, pero que están fuera de la zona y que están fuera de la fecha señalada y que hoy día 4.000 millones, créanme, que a nosotros nos complica enormemente desde el punto de vista financiero. Tenemos que dejar de hacer otros compromisos que ya hemos adquirido con los trabajadores. Además de eso, sin considerar los 7.200 millones que legítimamente se les pagó a los trabajadores que terminaron sus funciones porque jubilaron, se fueron a retiro. Recordemos que nosotros trabajamos con una corporación de derecho privado, que hay contratos de la gente más antigua a todo evento.
personas que salen con 240 millones de su trabajo digamos, legalmente. Entonces, esos 7.200 millones que no tenemos, que se proyectan hacia fin de este año en la misma cantidad y el próximo año 9.200 millones. Esa es una realidad que estamos viviendo a diario y que muchas veces también nos impide. Tenemos, digamos, compromisos con más de 90 días de pago de acreedores. Estamos pagando facturas del año 2017. Entonces, no ha sido fácil. Sin embargo, a pesar de eso, sí estamos haciendo el tema de auditoría, estamos solicitando, informando también a la Contraloría General de la República. Respecto del tema de área silvestre protegida, que también sale, efectivamente hoy día nosotros estamos con, si uno hace la cuenta por ingreso por hectárea, de las 14,7 millones de hectáreas, $1,87 por hectárea nos ingresa. El que más se acerca a nosotros es Argentina, que es $8,5 por hectárea. Hay un estudio de la FAO que muestra cuánto se invierte en cada país latinoamericano en dólar por hectárea, donde estamos de los últimos. Pero independiente de eso, solamente un dato. Nosotros en abril del 2019, y bien lo señaló el senador Sandoval, nos toca poner la firma para recepcionar oficialmente el Parque Pumalín y el Parque Patagonia. Estuvimos recorriendo la región de Aysén 4 días, conversando intendenta, gobernadores, alcaldes, organizaciones sociales de base, conversamos con el senador. Independiente del tema de socialización, solamente para que ustedes sepan, 2 parques con estándares impecables que ya los quisiéramos tener en los nuestros. 2 parques, Pumalín y Patagonia, se manejan con 14.000 millones. Nosotros 101, entre parque, reserva y monumento, no son 14.000, sino 17.000, pero para todos. No es comparable lo que les voy a decir, pero también aprovecho la instancia. Solamente para que sepan, el Parque Metropolitano de Santiago, que tiene 750 hectáreas, se maneja con 31.000 millones al año. Y nosotros, los 14,7 millones de hectáreas, 17.000 millones. Es una realidad. No es comparable, director, es otro estándar. Perdone que lo interrumpa, disculpa. Solo... Perdón, no quería que lo interrumpiera, no, por pero favor. Es que necesito hacer una explicación. Yo lamentablemente me tengo que retirar, es un tema médico, no puedo no hacerlo. Quiero dar mi explicación a los trabajadores que están aquí, que han venido, por supuesto. Le he propuesto a la presidenta que hagamos, además de que ustedes van a seguir sesionando, digamos hasta la hora que está establecido, pero que hagamos una nueva reunión donde podamos escuchar efectivamente y extendernos más de estos temas, porque es imposible recortarlo y no me parece justo. Yo quería dar esta explicación, pedir disculpas, pero es insoslayable, por eso me tengo que retirar, pero creo que hemos acordado hacer una nueva sesión donde obviamente podamos disponer del tiempo necesario, porque todos estos temas son fundamentales. Y lo que estaba diciendo el director de CONAF es tremendamente importante, y creo que la observación incluso que hizo el senador Girardi es muy justa. Cómo de repente coordinamos mejor a lo mejor con una entidad como puede ser la Fuerza Aérea, que nos puede dar un apoyo bastante mayor a lo mejor de lo que hasta ahora se ha hecho y un mejor aprovechamiento. Pero también es una buena oportunidad que el director de CONAF muestre la realidad que hoy día tiene la actual CONAF, en las condiciones que está, porque eso es la base con la cual vamos a partir para generar este nuevo servicio y ser muy claro entonces con las responsabilidades que va a tener, evidentemente. Muchas gracias. Director. Gracias, que le vaya bien, senadora. Solo decirle que dentro, digamos, del trabajo legislativo que estamos haciendo al interior del Ministerio de Agricultura está una ley de incendio que precisamente apunta a considerar los factores que usted señaló. Ver Santa Olga, que fue el pueblo emblemático y se quemó entero, ver cómo hoy día las plantaciones llegan hasta el mismo cerco, pero por otro lado también las casas nuevas, recién construidas, también llegan al mismo cerco. O sea, no aprendimos la lección. Es una oportunidad de mejora. Voy a no continuar con el diagnóstico, sino que responder a las preguntas, partiendo por el senador Sandoval. Efectivamente, tenemos, tal cual hoy día está el proyecto ley, efectivamente nosotros percibimos que debilita a CONAF, pero decirle que estamos trabajando al interior del Ministerio, estamos trabajando en complemento con el Ministerio de Medio Ambiente, de manera tal de poder replantearnos eso, porque hoy día la corporación, digamos, tiene muchos más roles de los que se conocen
públicamente, y en ese sentido, reitero, viene un desarrollo forestal importante con plantaciones de nueva generación que miren lo social, miren lo cultural, miren el bosque nativo. Hoy día tenemos buenos resultados hechos por distintas organizaciones, universidades en bosque nativo, en términos no solamente del punto de vista ecosistémico, sino que también del punto de vista productivo propiamente tal. No estamos preparados en la industria, estamos trabajando en un equipo dentro de la CONAF para ver el tema de comercialización, porque no sacamos nada con el tener buenos resultados en torno a especies nativas como por ejemplo raulí, si finalmente va a terminar por el tema comercial terminado como leña. Entonces tenemos hartos desafíos, esto es de largo plazo y por lo tanto estamos abordándolo, y solamente señalar que estamos trabajando al interior del Ministerio de Agricultura de manera tal de poder reforzar y considerar lo que usted ha señalado. Respecto a lo que señala el senador Proens, efectivamente nosotros tenemos dos posibilidades. O mantenemos y decimos, bueno, si no nos reciben más plata, ¿qué le vamos a hacer? Hay que hacer más de lo mismo. O la otra opción es lícitamente inventar camino. Y en ese inventar camino estamos buscando socios en el camino. Han aparecido, digamos, ángeles que nos están ayudando, los amigos de los parques, con la conexión, digamos, con todo el mundo de los filántropos nacionales e internacionales que tiene la Fundación Tompkins. También, digamos, la Federación de Turismo, que se ha acercado a conversar con nosotros. Estamos trabajando de la mano con Cernatur. La subsecretaria Mónica Salaquet también ha sido una buena socia en este camino. Entonces, sabemos que no es estructuralmente lo que deseamos, pero sí sabemos que necesitamos buscar alternativas, porque no nos vamos a cruzar de brazos a decir no tenemos más que 17.000 millones de pesos. Hay gente que quiere invertir, hay gente que quiere apoyar, digamos, por causa, y finalmente estamos tratando de abrirnos nacional e internacionalmente. No descartamos incluso la posibilidad de poder retomar un proyecto que en algún minuto hubo de una fundación que por temas administrativos no funcionó, pero el espíritu y el fondo tiene que ver con recaudar y es posible hacerlo. Entonces, estamos mirando eso, sabemos que tenemos en el territorio suyo grandes empresas mineras, tenemos temas de compensación que tenemos que ver y refocalizar dentro del marco legal que nos permita finalmente fortalecer no solo la infraestructura, sino que también, digamos, la cantidad de guardaparques. Hay un tema importante. Hoy día, Corporación Nacional Forestal trabaja con 425 guardaparques en todo Chile. De esos 425 guardaparques, un estudio nuestro nos muestra que necesitamos adicional 1.500 y además 400 personas para la parte administrativa para administrar los parques. Entonces, hoy día nuestros guardaparques están dedicados a limpiar los baños. Esa es la verdad de las cosas. Y eso no es sostenible. Tenemos la palabra de dos senadores, solo que se me ocurre que sería bueno, después de todo lo que he escuchado, que quizás pudiéramos hacer una sesión especial para ver el tema CONAF desde el punto de vista financiero y del punto de vista de lo operativo, porque usted ha nombrado una cantidad de habilidades grandes que debieran ser la estructura que permita, digamos, trabajar este proyecto considerando todo lo que hemos escuchado y dado que el tema de las áreas silvestres protegidas ya no va a ser tema de la CONAF, bueno, pero cómo potenciamos lo que estamos haciendo y cómo incorporamos nuevas funciones que efectivamente vayan a potenciar el desarrollo de la actividad forestal. Entonces, porque efectivamente, como veo, son una enorme cantidad de dificultades, pero hay que estructurarla en un documento que permita, a partir de ese documento, que sea insumo para el proyecto de ley. No sé si me doy a entender, pero yo creo que es lo más práctico, porque, o sea, efectivamente se agradece la voluntariedad de los ángeles, pero si vamos a hacer algo tenemos que hacerlo bien. Partimos por el senador, luego el senador y luego el senador, por favor. Bueno, estimados ministros, senadores, la verdad que después de escuchar el relato del director, yo me pregunto, ¿vale la pena lo que estamos haciendo, tratar de dividir esta institución que hoy día no está administrando pobreza? Entonces, hoy día estamos preocupados de dividir. Nosotros armar aquí, no sé, una división que se llama biodiversidad y otro Cernafor. En consecuencia, que hoy día tenemos una institución que está administrando pobreza, hay funcionarios que trabajan, que deben tener una expertise. Yo creo que en vez de desgastarnos en estar haciendo este esfuerzo por hacer esta división, lo que deberíamos estar preocupados de trabajar es ver cómo somos capaces de ordenar y potenciar la administración de esta institución que tenemos hoy día y que se necesita mejorar para poder dar la solución que el país necesita. Si no podemos pretender que CONAF hoy día nosotros lo vamos
La estamos destruyendo para seguir administrando pobreza, no solamente en una institución, sino en dos. Entonces, yo me haría un planteamiento, porque yo creo que si somos capaces de potenciar a CONAF, de ordenarlo bien, a lo mejor de transformarlo en una institución que sea pública, de verdad, con recursos, con la expertise que tienen, yo creo que es mucho más beneficioso para el país eso que no generar esta división, que la verdad que no nos va a generar, mira, yo creo que no va a generar ningún mayor, beneficio. Si tenemos una institución que tiene expertise, que tiene un funcionario que tienen conocimiento, y aquí hay un tema de que falta personal y faltan recursos. Así que yo, la verdad que me haría esta pregunta y creo que con este relato, mira, la verdad que siento que estamos gastando un tiempo muy valioso en algo que no nos va a generar un beneficio en corto plazo. Primero, generamos una buena CONAF, bien ordenada, con toda la expertise, y después vamos viendo cómo vamos traspasando estas atribuciones o armar esta nueva institucionalidad que creo que puede ser necesaria, pero yo creo que no es el momento hoy día de generar este cambio. Eso, presidente. Senador Elizalde. Presidenta, un par de comentarios. Me tocó reemplazar al representante de mi bancada en la Comisión de Hacienda hace un par de semanas, en donde se está precisamente debatiendo el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad. Y hicimos ver en la sesión que había dos proyectos que establecían en el ámbito de competencias normas contradictorias. Le preguntaba al representante del Gobierno, dijo que efectivamente el Gobierno iba a resolver finalmente esta contradicción. Entiendo que el Gobierno se ha puesto de acuerdo. Pero lo cierto es que estas dos iniciativas tienen que conversar, porque sería absurdo que estuviéramos aprobando en simultáneo iniciativas que sean contradictorias, como lamentablemente es hoy en el texto que está en el Senado, en ambas comisiones, a la espera de las indicaciones que va a presentar el Gobierno. Pero yo creo que nosotros tenemos que reflexionar respecto a si esta institucionalidad que estamos creando es la más acorde con las precariedades que tenemos para enfrentar los desafíos que tenemos por delante. Y por tanto creo que sería bueno que no solo el Gobierno diera a conocer cómo lo ha dado su decisión, sino que diera una explicación de cuál es la institucionalidad que está pensando para ver si es compartida o no por los senadores. Yo tengo mis dudas, lo quiero decir con toda claridad, porque efectivamente cuando hay un servicio que tiene expertise en una determinada área, que ha trabajado, como lo dice el propio director, con serias limitaciones presupuestarias y de personal, y a pesar de eso ha hecho un buen trabajo, la pregunta es, ¿cambiar la institucionalidad completamente es la mejor solución? Y por tanto creo que esa es la reflexión que deberíamos tener. Lo segundo, a mí me parece que nosotros no podemos enfrentar los desafíos que vamos a tener en esta materia si no es con un aporte presupuestario significativamente superior al que tenemos hasta ahora. Porque no se puede depender de la filantropía o de la buena voluntad. Estamos claros que hemos enfrentado, por ejemplo, en los incendios del año pasado en la región del Maule, de hecho vamos a tener una sesión de la Comisión de Economía para ver este tema, que han afectado toda la actividad productiva forestal en la zona, y en que si bien se han reconstruido los pueblos que fueron quemados o se están reconstruyendo, lo cierto es que es probable que no haya empleo, producto de que el proceso de reforestación es mucho más extenso de lo que las actividades productivas en el corto y mediano plazo permiten financiar. Y por tanto esto da cuenta que nosotros requerimos de una institucionalidad y una capacidad operativa para enfrentar este tipo de situaciones muy superior a la que tenemos actualmente. Entonces yo creo que esa reflexión hay que darla. Y creo que para que esa reflexión tenga sentido, también deberíamos escuchar a los trabajadores, a los representantes de los trabajadores, particularmente de la CONAF. Tengo entendido que, no sé si fueron escuchados anteriormente. Sí, pero escuchados, que no es lo mismo que estar presentes. O sea, que puedan dar a conocer sus puntos de vista. No sé si fueron escuchados antes que asumiéramos los nuevos senadores, pero creo que sería bueno tener a la vista su punto de vista, porque eso podría enriquecer el debate. Entonces, mi propuesta es muy simple. Primero, entendiendo que hay un plazo de indicaciones que se va a plantear hasta el 31 de julio, dentro del cual el Gobierno deberá hacer... Bueno, teníamos que ir a sala para pedir plazo. Bueno,
Tenemos que conversar primero cuál es el plazo de las indicaciones para ir a sala y obtener ese plazo para que el gobierno pueda presentar su indicación. Pero creo que adicionalmente el gobierno deberá explicar en detalle los fundamentos de su decisión y qué es lo que están viendo como nueva institucionalidad. Y en segundo lugar, creo que deberíamos necesariamente escuchar a los representantes de los trabajadores para formarnos una opinión respecto a esta propuesta institucional. Y yo reitero, a veces no tiene sentido de vestir un santo para vestir otro. Lo que necesitamos aquí es fortalecer la institucionalidad que, pese a su precariedad y pese a sus pocos recursos, ha dado, creo, una respuesta muy por superior a las capacidades con las cuales hoy día cuenta. Así que mi propuesta concreta es que pudiéramos escuchar a los representantes de los trabajadores en el debate que vamos a tener sobre este proyecto. Antes de darle la palabra al senador Girardi, plantear que efectivamente el propósito de esta sesión es escuchar a varios sindicatos. Yo creo que vamos a escuchar lo que alcancemos, porque tengo la misma opinión del senador, lo dije de un inicio. Yo creo que este país ha aprendido de a veces equivocarnos al no escuchar efectivamente las bases, sobre todo los profesionales que por años han desempeñado una labor, y creo que podemos hacer un trabajo muy bueno en la medida que nos escuchemos todos. Por lo tanto, probablemente vamos a tener que fijar una nueva sesión de Comisiones Unidas para trabajar el tema en detalle. Su palabra, senador Girardi. Yo estoy de acuerdo que hay un tema que es la discusión institucional, que creo que tenemos que hacerla y ver cuál es la mejor institución. Pero lo que no cabe duda es que no puede seguir existiendo una CONAF de derecho privado y una institución que es heroica, de verdad. Es que realmente es vergonzoso cómo funcionan, y yo lo digo porque me ha tocado estar con todos los sindicatos durante años que han venido reclamando esto mismo. O sea, esto no es un tema que sea invisible, inaparente, es la realidad, que es mucho más dramática, porque usted dice que no hay inventario de equipamiento pero yo le digo una cosa, los voluntarios, los combatientes se contratan parcialmente y se tienen que capacitar a última hora. O sea, esta es una institución totalmente artesanal respecto a la magnitud de los problemas que tenemos. Entonces, uno debiera tener una fuerza de combate permanente, capacitada, bien remunerada, porque además es de alto riesgo. Pero no puede ser que la mayoría, terminado el periodo de incendio, se van para la casa, no sé dónde se van, y después nuevamente hay que recontratarlo, hay que volver a capacitar. No, esto es, mire, de verdad, esto es como es más bien como el chiste bonoto, esto, ¿te das cuenta? Entonces, yo lo que me gustaría es tener una nueva reunión, y me parece que además de escuchar a los sindicatos, que es muy importante, tener un escáner de verdad de todos estos datos que tú has entregado, y si nos podría enviar antes, porque yo le comentaba a Álvaro, uno no puede sustentar políticas públicas a través de la beneficencia. O sea, tiene que haber un piso de financiamiento del Estado de Chile, de la sociedad chilena, que tiene que ver con cuánto la sociedad chilena valora este sector, que es muy importante para el país, con todos los aspectos que están involucrados. Puede haber, yo estoy de acuerdo, pueden haber además apoyo de fundaciones benéficas y bienvenidas, pero se tiene que hacer a partir de un planteamiento que tiene que ir al fondo del problema. Y a mí me gustaría también, de verdad, que pudiéramos invitar al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, porque yo creo que Chile tiene una institución prestigiosa desde el punto de vista de justamente poder profesionalmente abordar el manejo de helicópteros, aviones. No tiene sentido que sea la CONAF que esté encargada de algo que no le compete, que no le corresponde, que no tiene la capacidad ni tiene. Entonces, yo pienso que Chile tiene chasis institucionales que pueden ayudar de verdad a hacer esto, y que no puede ser que la vez pasada, cuando se quemaron la cantidad de hectáreas que se quemaron, los aviones estaban en pana, estaban sin funcionar, ¿te das cuenta? O sea, eso yo digo, es todo. No, es que si uno contara esta historia, la escribiera, sería como una historia increíble para un país como Chile. Pero ya me gustaría que pudiéramos tener eso para ayudar a este ministro que llega y a esta CONAF a poder buscar soluciones, porque vamos a tener que buscar entre todos soluciones, y va a haber una discusión presupuestaria, y hay que poner este tema en la relevancia y la importancia que tiene, porque si no, no vamos a avanzar. Y eso en paralelo que discutimos el tema institucional. Gracias, senador. Sí, porque lo que quiero proponerle a todos los que estamos presentes es que hoy día alcanzaríamos a escuchar un sindicato
la federación dada, digamos, que estaban, digamos, en lista primero, pero yo sugeriría una nueva sesión. No nos queda nada entonces. Tendríamos que hacer una sesión específica para escuchar los 4 sindicatos y agregar lo que hemos planteado todos, la posibilidad de una exposición de la CONAF vinculada a la situación financiera, vinculada a las brechas que hoy día ustedes ven, que efectivamente, pero una estructura que permita incorporarla después al proyecto de ley respecto de si hay algo que no estamos contemplando que efectivamente podría ser que se genere un mayor financiamiento y también en el ámbito de los costos ver dónde están los peores problemas. Solo agregar lo que planteaba el senador Girardi en el ámbito de la pesca y la fiscalización de la pesca. Ya hace algunos años estamos trabajando en conjunto los marinos con Senapesca en todo lo que es fiscalización de pesca ilegal. Entonces, si esa unidad se ha hecho con la Marina, ¿por qué no podría darse también con la aviación? Así que no sé si están de acuerdo los ministros de poder fijar con tiempo una nueva sesión. No, Presidenta, totalmente de acuerdo. El tema de los trabajadores es muy importante, que le demos todo el tiempo porque tenemos que oírlo. A nosotros nos interesa mucho oír todos sus requerimientos. Está el tema de la institucionalidad y está el tema del funcionamiento de CONAF. Entonces son 3 temas que para abordarlos en 4 minutos, imposible. Ministra, ¿estaría de acuerdo entonces? Sí, de acuerdo con una nueva sesión. Entonces, pedirle disculpas a los sindicatos, pero principalmente por la importancia que tiene. La senadora Allende me manifestó la disposición de ella también de hacer una nueva sesión porque le interesa absolutamente saber la opinión que tienen ustedes respecto a estos temas. Senadora Elizalde. Sí, perfecto. La próxima sesión vamos a adelantarla al menos media hora a proposición del senador Elizalde, porque el tema es un tema que da para harto y yo creo que este es un desafío que nos pone la vida de poder hacer las cosas bien. La próxima sería de 12 a 2 de la tarde. Muchas gracias a todos los senadores y invitados. Exacto.